Mi familia se negó a venir a mi boda, llamándola un evento de poca monta para alguien de mi posición, y me dijeron que no los molestara. Luego, mi mamá empezó a publicar vídeos de sus vacaciones en Los Cabos con mi hermano y su familia. Un mes después, llamaron diciendo, los pagos del préstamo no se han procesado, y yo les respondí, no me contacten por asuntos triviales. Que tus propios padres falten a tu boda, llamándola un evento de poca monta para alguien de tu posición. Y que luego, apenas unas semanas después, tengan el descaro de llamar, no para disculparse, sino para exigirte que les des dinero, olvidando los 425.000 pesos que aún te debían. Esta no es solo una historia sobre dinero. Es sobre lo que sucede cuando finalmente dejas de luchar por la aprobación y empiezas a luchar por ti misma. Desde mis primeros recuerdos, nuestro hogar de clase media aparentemente normal en Guadalajara, Jalisco, siempre se sintió ensombrecido por una jerarquía tácita e insidiosa. El aire a menudo estaba denso de comparación, una vara de medir silenciosa que se sostenía constantemente en alto, y era brutalmente claro quién siempre se quedaba corta a los ojos de mis padres, Isabel y Ricardo Vargas. Nunca intentaron ocultar su preferencia por mi hermano mayor, Alejandro. Él fue su hijo predilecto desde el momento en que anunció su intención de seguir los pasos de nuestro padre y estudiar administración de empresas. Alejandro sobresalía académicamente, se graduó del Tecnológico de Monterrey y consiguió un trabajo corporativo en una importante empresa multinacional justo al terminar sus estudios. A los 30 años, se había casado con Camila, una mujer que mis padres adoraban por sus conexiones sociales y el prestigio de su familia. En 3 años, tuvieron 2 hijos perfectos, Valentina y Santiago, completando lo que mis padres consideraban la imagen familiar ideal. Yo, Sofía, por otro lado, descubrí mi pasión por el cuidado de la salud después de hacer voluntariado en el Hospital Civil durante la preparatoria. La profunda conexión que sentí con los pacientes y la diferencia tangible que podía marcar en sus vidas me dieron un propósito, una verdadera vocación. Pero cuando anuncié mi decisión de estudiar enfermería en lugar de negocios, la decepción de mi padre fue palpable. Enfermería, se había burlado, la palabra cargada de desdén. Todo ese potencial desperdiciado en cambiar cómodos. Podrías estar dirigiendo empresas, Sofía. Mi madre, Isabel, era más sutil, pero igualmente desdeñosa. Es un trabajo respetable, supongo, había suspirado, pero siempre te has conformado con menos de lo que podrías lograr. Me dolió profundamente. El contraste en cómo nos trataban se hizo dolorosamente obvio durante cada hito importante. Para el 20º cumpleaños de Alejandro, lo sorprendieron con un coche nuevo. ¿Para el mío? Una tarjeta de regalo de Liverpool. Cuando Alejandro consiguió su ascenso, organizaron una cena elaborada en un restaurante de lujo, invitando a todos sus amigos influyentes. Cuando me gradué con honores de la escuela de enfermería, asistieron a la ceremonia, sí, pero se fueron inmediatamente después, citando una carne asada en el vecindario que simplemente no podían perderse. Cuando Alejandro compró su casa en una colonia prestigiosa, nuestros padres contribuyeron con un generoso enganche, un buen comienzo en la vida. Cuando mi entonces novio, Mateo, y yo empezamos a buscar casas modestas, mi madre sugirió casualmente que viviéramos dentro de nuestras posibilidades y empezáramos con un departamento. A pesar de todo esto, mantuve desesperadamente una relación con mis padres, siempre esperando que finalmente vieran mi valor. Los visitaba mensualmente para comidas familiares, les enviaba regalos bien pensados en las festividades y llamaba regularmente para saber cómo estaban. Realmente creía que la familia era la familia, sin importar nuestras diferencias. Hace 3 años, esta creencia fue puesta a prueba severamente cuando mis padres me llamaron en pánico. Habían tomado algunas decisiones de inversión realmente malas y llevaban 3 meses de retraso en los pagos de su hipoteca. El banco amenazaba con el embargo si no conseguían 425.000 pesos de inmediato. Ya le hemos preguntado a Alejandro, explicó mi padre, su voz tensa por la desesperación, pero con la colegiatura de la escuela privada de los niños y los gastos de su nueva casa de fin de semana en Tapalpa, simplemente no puede ayudar ahora mismo. Un pavor helado se apoderó de mí. Llevaba años ahorrando diligentemente, construyendo un modesto fondo de ahorros que Mateo y yo esperábamos que finalmente se convirtiera en el enganche de nuestra casa. Después de discutirlo con él, decidimos que le prestaría a mis padres el dinero que necesitaban. Te lo devolveremos, prometió mi madre, su tono casi lloroso, mientras yo transfería los fondos.
10.000 pesos cada mes hasta que esté pagado. Insistí en poner el acuerdo por escrito, no porque no confiara en ellos, sino porque la cantidad era significativa para Mateo y para mí. Mi padre pareció ofendido por la sugerencia, pero mi madre lo convenció de que era razonable. Firmamos un pagaré simple y claro que detallaba los términos, y guardé una copia en mis archivos. Durante casi 3 años, hicieron los pagos puntualmente. Cada mes, 10.000 pesos aparecían en mi cuenta, generalmente el día 5 o 6. Estaba genuinamente orgullosa de poder ayudarlos cuando lo necesitaron, y por un tiempo, pareció que nos acercaba más. Mi padre incluso me llamaba ocasionalmente solo para charlar, algo que rara vez había hecho antes. A medida que Mateo y yo profundizábamos nuestra relación, mis padres se mostraban cortésmente interesados, pero nunca demasiado entusiastas. Mateo era un maestro de kinder con un espíritu gentil y una paciencia infinita, cualidades que yo adoraba. Pero mis padres lo encontraban poco impresionante. ¿Un maestro?, había preguntado mi madre cuando lo mencioné por primera vez. Bueno, supongo que alguien tiene que hacerlo. Mateo y yo nos habíamos conocido mientras éramos voluntarios en un programa de lectura en un hospital infantil. Su dedicación a sus estudiantes y su forma natural de tratar con los niños me cautivaron desde el principio. En un año, éramos inseparables. Supe que él era el indicado. Tu hermano se casó con alguien de la familia Wilson, me recordaba mi madre con frecuencia. El papá de Camila juega al golf con empresarios importantes de la ciudad, ¿sabes? Lo que convenientemente no mencionaba era cómo la relación de Alejandro y Camila parecía más un acuerdo de negocios que una historia de amor. Presentaban una imagen perfecta en las redes sociales y en las reuniones familiares, pero las pocas veces que los había visto solos, apenas se hablaban. Mateo y yo, por el contrario, podíamos hablar durante horas sobre todo y nada. Él apoyaba mis ambiciones profesionales de todo corazón, y yo lo animaba mientras desarrollaba métodos de enseñanza innovadores para sus jóvenes estudiantes. No éramos ricos según los estándares de mis padres, pero estábamos construyendo una vida rica en propósito y respeto mutuo. A medida que nuestra relación se volvía más seria, esperaba que mis padres finalmente reconocieran el verdadero valor de la vida que estaba creando. Esperaba que vieran que el éxito podía medirse en algo más que términos financieros o estatus social. Pronto aprendería cuán completamente equivocadas estaban esas esperanzas. Mateo me propuso matrimonio un martes por la tarde en el área de pediatría donde trabajaba. Se había coordinado con mis colegas y los niños que cuidaba, cada uno de ellos sosteniendo carteles dibujados a mano que finalmente deletreaban: ¿quieres casarte conmigo?, mientras yo hacía mis rondas. Para cuando llegué a la última habitación de paciente, Mateo estaba esperando de rodillas, rodeado de niños sonrientes y compañeros de trabajo con los ojos llorosos. No fue grandioso ni caro, pero fue perfectamente nosotros, considerado, sincero y centrado en el trabajo que ambos amábamos. Esa noche, llamé a mis padres para darles la noticia, aferrando el teléfono, esperando que se alegraran por mí. ¿Te lo propuso en el hospital?, preguntó mi madre, la desaprobación espesa en su voz. Alejandro le propuso matrimonio a Camila en un hotel de lujo en la Ciudad de México, ya sabes, durante una cena privada con un cuarteto de cuerdas. Aún así, intenté involucrar a mi madre en los preparativos de la boda. La invité a venir a comprar el vestido, pero afirmó tener una cita fija con su club de canasta que no se podía reprogramar. Mi futura suegra, Elena, vino en su lugar y lloró cuando encontré mi vestido, un sencillo pero elegante vestido de corte a que parecía hecho para mí. ¿Has considerado algo más elaborado?, preguntó mi madre cuando le mostré las fotos. El vestido de Camila era de diseñador. Tu hermano gastó una fortuna para asegurarse de que tuviera lo mejor. Cada conversación sobre la boda parecía volver a la extravagante celebración de Alejandro y Camila 5 años antes. Su boda había costado más de lo que Mateo y yo ganábamos en un año combinado, con más de 300 invitados, un pastel de 7 pisos y una recepción en una de las haciendas más exclusivas de Morelos. Mateo y yo planeábamos algo mucho más pequeño, 70 invitados en el encantador Jardín Botánico de Guadalajara, con una recepción a cargo de un restaurante familiar que nos encantaba. Nuestro presupuesto era modesto, pero suficiente para la celebración íntima que imaginábamos. Mi padre se mantuvo en gran parte ausente del proceso de planificación, pero ocasionalmente ofrecía comentarios poco útiles.
Todo este alboroto por un solo día, comentó una vez, especialmente para alguien en tu posición. No es como si estuvieran fusionando negocios familiares o formando conexiones ventajosas. Intenté ignorar estos comentarios, centrándome en la pura alegría de planificar una vida con Mateo. Enviamos las tarjetas de reserva la fecha, 6 meses antes de la boda, asegurándonos de que nuestras familias tuvieran suficiente antelación. Mis padres recibieron la suya, según lo confirmó el mensaje de texto de mi madre: recibí tu tarjeta. Revisaremos nuestra agenda. A medida que pasaban las semanas y se enviaban las invitaciones formales, la respuesta de mis padres seguía siendo vaga. Tendremos que ver, decía mi madre cuando le preguntaba directamente. Tu padre tiene tantos compromisos estos días. 3 meses antes de la boda, durante una llamada de domingo rutinaria, mi madre mencionó casualmente que estaban finalizando los planes para un viaje familiar a Los Cabos. ¿Cuándo se van?, pregunté, con un nudo formándose en mi estómago, ya preparándome para lo peor. La segunda semana de junio, respondió. Mi boda estaba programada para el 12 de junio. Pero ese es el fin de semana de mi boda, dije, mi voz apenas un susurro. ¿En serio?, respondió, fingiendo sorpresa. Oh, cielos, debo haberme confundido con las fechas. Bueno, ya es demasiado tarde para cambiar. Alejandro ya ha organizado su tiempo libre, y los niños están muy emocionados. ¿Lo entiendes, verdad? No lo entendía. Para nada. Más tarde esa noche, llamé a mi padre directamente, esperando que hubiera habido algún error, algún malentendido. Papá, mamá dice que han planeado un viaje familiar durante el fin de semana de mi boda. Debe haber algún malentendido. Su respuesta fue fría y calculada. No hay ningún malentendido, Sofía. Hemos invertido mucho en este viaje. Alejandro tiene contactos de negocios importantes en Los Cabos, y esto podría ser una oportunidad significativa para él. ¿Más significativa que la boda de tu hija?, pregunté, mi voz quebrándose. Lo que dijo a continuación se repetiría en mi mente durante meses. Es solo un evento trivial, de poca monta. No nos molestes con esto. El teléfono casi se me resbaló de la mano. ¿De poca monta?, repetí, mi mente dando vueltas. ¿A qué te refieres? ¿Sabes a qué me refiero?, respondió con desdén. Tú y Mateo, sus posiciones. No es como si esta fuera una ocasión social o de negocios significativa. Es solo una pequeña boda para una enfermera y un maestro de kinder. Colgué sin decir otra palabra, las lágrimas corrían por mi rostro. Cuando Mateo llegó a casa y me encontró acurrucada en nuestro sofá, apenas pude hablar entre sollozos mientras le contaba lo que había sucedido. Tu valor no está determinado por tu título de trabajo o tus ingresos, dijo con fiereza, abrazándome fuerte. Y nuestra boda es importante porque nuestro amor es importante. Si ellos no pueden ver eso, es su tremenda pérdida. Sus palabras ayudaron, un bálsamo reconfortante, pero el dolor del desprecio de mi padre era profundo. Toda mi vida, había intentado ganar su aprobación, su respeto, su amor. Ahora, tenía que enfrentar la posibilidad de que nada de lo que hiciera sería suficiente. No solo estaba más abajo que Alejandro en su estimación, estaba en el fondo. Esa noche, Mateo y yo tomamos una decisión difícil. Seguiríamos adelante con nuestra boda como estaba planeado, con o sin mis padres. Celebraríamos nuestro amor rodeados de personas que realmente se preocupaban por nosotros, no por nuestros trabajos, no por nuestro estatus, sino por nosotros. Las semanas previas a la boda fueron una montaña rusa de emociones. Cada mañana, me despertaba con una esperanza renovada y frágil de que mis padres reconsideraran, que se dieran cuenta de la magnitud de perderse la boda de su hija y cambiaran sus planes. Cada noche, me acostaba con esa esperanza un poco más disminuida. Me sumergí en los preparativos finales, agradecida por la distracción de los detalles de última hora. Mis futuros suegros, Elena y Javier, dieron un paso al frente de maneras que nunca podría haber anticipado. Ayudaron con todo, desde confirmar a los proveedores hasta armar bolsas de bienvenida para los invitados de fuera de la ciudad. Estamos ganando una hija, no solo una nuera, me dijo Elena una noche mientras escribíamos las tarjetas de los sitios, y no podríamos estar más felices por eso.
Su amabilidad me hizo llorar, algo que sucedía con frecuencia en esos días. El contraste entre su aceptación incondicional y el rechazo de mis propios padres era marcado y dolorosamente claro. Mi mejor amiga, Ximena, se convirtió en mi protectora más feroz. Me conocía desde la universidad y había sido testigo de mis continuas luchas con el favoritismo de mis padres. No te merecen, declaró cuando le mostré el mensaje de mi madre confirmando que, efectivamente, se iban a Los Cabos. Nunca lo han hecho. 2 días antes de la boda, llegó un gran ramo de flores a nuestro apartamento. Por un momento sobrecogedor, pensé que tal vez era de mis padres, una ofrenda de paz o una disculpa. En cambio, la tarjeta decía: para nuestra maravillosa Sofía, estamos muy orgullosos de darte la bienvenida oficialmente a nuestra familia. Con todo nuestro amor, Elena y Javier. La mañana del día de mi boda, me desperté temprano. El sol de junio entraba a raudales por la ventana de nuestra habitación mientras Mateo me besaba de despedida, dirigiéndose a casa de sus padres, donde se prepararía con sus padrinos. La próxima vez que te vea, estarás caminando hacia el altar, susurró, una promesa en sus ojos. Ximena llegó con desayuno y champaña, decidida a hacer que el día fuera especial a pesar de los espacios vacíos en mi corazón. Mis damas de honor, colegas del hospital y amigas de la escuela de enfermería, crearon una burbuja de amor y apoyo a mi alrededor mientras nos peinábamos y maquillábamos. Traje algo, dijo mi compañera, Olivia, sacando una pequeña caja azul de su bolso. Sé que habías mencionado no tener algo prestado. Dentro había una delicada pulsera de plata. Era de mi abuela, explicó Olivia. Ella también era enfermera, durante la Segunda Guerra Mundial. Siempre decía que la enfermería no era solo una profesión, era una vocación. Solo las personas más fuertes y compasivas respondían a ella. Te habría adorado. Era exactamente lo que necesitaba escuchar. Me abroché la pulsera en la muñeca, extrayendo fuerza de la conexión con otra enfermera que había entendido el valor del trabajo que hacía, incluso si mis propios padres no lo hacían. En el jardín botánico, todo era hermoso. Flores silvestres y suaves tonos azules y morados bordeaban el pasillo. Un cuarteto de cuerdas tocaba en voz baja mientras los invitados se sentaban. Javier, el padre de Mateo, me encontró justo antes de que comenzara la ceremonia. Sofía, dijo con delicadeza, sería un honor para mí acompañarte al altar si quieres. O puedes caminar sola. Lo que te parezca correcto. No había planeado ninguna de las dos opciones, todavía aferrada a la fantasía de que mi padre aparecería en el último minuto. Mirando los ojos amables y firmes de Javier, tomé mi decisión. Creo que necesito hacer esto sola, le dije. Pero podrían tú y Elena sentarse en la primera fila, en los asientos que habrían sido para mis padres. Sería un honor, dijo él, con los ojos empañados, un verdadero amor de padre brillando a través de ellos. Cuando la música cambió y los invitados se pusieron de pie, comencé mi caminata solitaria hacia el altar. Me había preocupado que este momento se sintiera incompleto sin mi padre a mi lado, pero en cambio, sentí una sorprendente sensación de empoderamiento. Cada paso era una elección, una declaración de que yo era suficiente, exactamente como era. Cuando llegué junto a Mateo y vi el amor y el orgullo brillando en sus ojos, supe con absoluta certeza que estaba exactamente donde pertenecía. La ceremonia fue todo lo que habíamos esperado, íntima, significativa y centrada por completo en nuestro compromiso mutuo. Escribimos nuestros propios votos, prometiendo construir un hogar donde el amor y la amabilidad fueran los cimientos. Mientras intercambiábamos los anillos, sentí una profunda sensación de paz. Estábamos creando nuestra propia familia ahora, una basada en el respeto mutuo y el cuidado genuino. Durante la recepción, bailé con Javier el baile de padre e hija. Gracias por estar aquí, le susurré. Gracias por ser la hija que siempre quisimos, respondió, y un calor se extendió por mi pecho. Mi colega, Luis, se había ofrecido a ser nuestro fotógrafo, y su pareja, Carlos, se ofreció a crear un vídeo de la boda. Durante toda la noche, capturaron la alegría, las risas y el amor palpable que llenaba el jardín. Mientras cortábamos nuestro pastel y compartíamos nuestro primer baile, me encontré verdaderamente presente en el momento, rodeada de personas que habían elegido estar allí para nosotros. No fue hasta la mañana siguiente, mientras Mateo y yo nos preparábamos para partir a nuestra luna de miel en Loreto, que cometí el error de revisar mi teléfono.
Allí, en la página de Instagram de mi madre, había una serie de vídeos de su viaje a Los Cabos. Vacaciones familiares perfectas, decía el pie de foto bajo una escena de playa al atardecer con mis padres, Alejandro, Camila, y Valentina y Santiago construyendo un castillo de arena. Los comentarios eran peores. Nada mejor que tener a toda la familia junta, había respondido mi madre al comentario de una amiga. Las palabras ardieron como sal en una herida abierta. No solo habían elegido perderse mi boda, sino que estaban fingiendo públicamente que yo ni siquiera era parte de la familia. Mateo me quitó suavemente el teléfono de las manos. Apaguemos esto durante la luna de miel, sugirió. ¿No merecen un espacio en nuestra felicidad en este momento? Tenía razón. Apagué todas las notificaciones de las redes sociales de mi familia y me concentré en comenzar nuestra vida de casados. El dolor no desapareció, pero me negué a dejar que eclipsara el hermoso compromiso que nos habíamos hecho el uno al otro. Nuestra luna de miel en la costa de Baja California Sur se convirtió en un santuario. Nos alojamos en un pequeño hotel boutique con vistas al mar de Cortés, donde las mañanas las pasábamos viendo el amanecer sobre el agua y las noches estaban llenas de conversaciones tranquilas sobre nuestro futuro. Lejos del ruido de la vida cotidiana y del agudo dolor del rechazo familiar, comencé a sanar. ¿Y si esto es una bendición disfrazada?, preguntó Mateo una noche mientras caminábamos por la orilla. Tus padres te han mostrado exactamente quiénes son. No más ilusiones. No más esperanzas de que cambien de repente. Sus palabras resonaron en mí. Durante años, había estado persiguiendo una aprobación que nunca iba a llegar. Había estado midiendo mi valor a través de sus ojos, siempre encontrándome deficiente. Quizás ahora, finalmente podría dejar de correr esa carrera imposible. Al regresar a casa, a nuestro apartamento, ahora oficialmente nuestro hogar compartido, comenzamos a construir nuestra vida de casados. Establecimos nuevas rutinas y tradiciones, rituales pequeños pero significativos que eran únicamente nuestros. Chilaquiles los domingos por la mañana, noches de lotería los miércoles, excursiones de un día al mes para explorar pueblos mágicos cercanos. Tomé la decisión consciente de limitar el contacto con mis padres. No bloqueé sus números ni los corté por completo, pero dejé de iniciar la comunicación. No más llamadas semanales. No más buscar su opinión en las decisiones. No más intentos desesperados por compartir mi vida con ellos. Por sugerencia de Ximena, comencé a ver a una terapeuta, la doctora Morales, que se especializaba en trauma familiar. Nuestras sesiones me ayudaron a procesar no solo el rechazo de la boda, sino la vida entera de mensajes sutiles y no tan sutiles que habían dañado mi autoestima. Lo que hicieron tus padres fue abandono emocional, explicó la doctora Morales durante una de las primeras sesiones, y por lo que has compartido, es parte de un patrón que ha existido toda tu vida. Trabajando con ella, comencé a reconocer cuán profundamente me había afectado el favoritismo de mis padres. Había internalizado la idea de que de alguna manera era menos valiosa, menos digna de amor y atención que mi hermano. Esa creencia había influido en todo, desde mis relaciones personales hasta mis elecciones profesionales. Has pasado tu vida tratando de ganar un amor que debería haberse dado gratuitamente, dijo la doctora Morales con delicadeza. Ese no es tu fracaso. Es el de ellos. La familia de Mateo se convirtió en una fuente inesperada de sanación. Elena llamaba regularmente, no para entrometerse o juzgar, sino simplemente para saber cómo estaba. Javier enviaba chistes malos que nunca dejaban de hacerme sonreír. Nos incluían en reuniones familiares, no por obligación, sino porque genuinamente querían que estuviéramos allí. Mis colegas del hospital, muchos de los cuales habían asistido a nuestra boda, formaron otro sistema de apoyo crucial. La jefa de enfermeras, Susana, me llevó a un lado aproximadamente un mes después de mi regreso de la luna de miel. He estado observando tu trabajo durante años, me dijo, con la mirada firme. Tus habilidades clínicas son excepcionales, pero es tu compasión lo que realmente te distingue. Estamos creando un nuevo programa de defensa del paciente, y me gustaría que ayudaras a desarrollarlo. Este voto de confianza profesional llegó exactamente en el momento adecuado. El programa requeriría formación y responsabilidad adicionales, pero también ofrecía un camino hacia el avance que no había considerado antes.
Me sumergí en el trabajo, encontrando propósito y validación al usar mi experiencia en enfermería para mejorar los sistemas de atención al paciente. A través de mi prima Jessica, la única pariente de mi lado que había asistido a nuestra boda, ocasionalmente escuchaba noticias sobre mi familia. Aparentemente, el negocio de Alejandro enfrentaba algunos desafíos, aunque los detalles eran vagos. Mis padres habían cancelado su viaje anual de invierno a San Miguel de Allende, citando preocupaciones presupuestarias. Ninguna de esta información provino directamente de ellos. 6 semanas después de nuestra boda, noté algo inusual. El pago mensual del préstamo de mis padres no apareció en mi cuenta. Dado todo lo que había sucedido, inicialmente decidí ignorarlo. Quizás fue un descuido, o quizás fue su manera mezquina de castigarme por casarme sin ellos. Cuando la fecha de pago llegó y pasó sin depósito, envié un correo electrónico breve y profesional. He notado que los pagos del préstamo de junio y julio no se han realizado. Por favor, infórmenme cuándo puedo esperarlos. No recibí respuesta, ni a ese correo electrónico ni a uno similar que envié una semana después. Mientras tanto, las redes sociales de mi madre permanecían activas con publicaciones sobre cenas familiares y salidas de fin de semana, siempre con Alejandro, Camila y sus hijos. Nunca ningún reconocimiento de mi existencia o de los pagos faltantes. ¿La doctora Morales me ayudó a procesar estos continuos rechazos sin dejar que reabrieran heridas en proceso de curación? Su comportamiento lo dice todo sobre ellos y nada sobre ti, me recordó. Tú decides qué papel juegan en tu vida en el futuro. Mateo y yo nos enfocamos en construir nuestro futuro. Comenzamos a buscar casa, buscando un hogar modesto donde eventualmente podríamos formar nuestra propia familia. Discutimos la adopción, ambos sintiéndonos atraídos por la idea de proporcionar un hogar amoroso a niños que lo necesitaran. Sabemos lo que se siente no ser deseado, le dije una noche, con la voz cargada de emoción. Quizás esa comprensión nos convierte en los padres adecuados para niños que han experimentado lo mismo. Los ojos de Mateo se habían llenado de lágrimas. Vas a ser una madre increíble, dijo, del tipo que se asegura de que sus hijos nunca duden de que son amados. A medida que el verano se convertía en otoño, me instalé en una nueva normalidad. La vida sin la presencia constante y crítica de mis padres no solo era manejable, sino que en muchos sentidos era más pacífica. Ya no me preparaba para las críticas con cada llamada telefónica ni medía mis logros en comparación con los de mi hermano. Estaba aprendiendo a verme a mí misma a través de mis propios ojos y a través de los ojos de las personas que realmente me valoraban. Entonces, exactamente un mes después de nuestra boda, mi padre llamó. Ver el nombre de mi padre en la pantalla de mi teléfono después de semanas de silencio hizo que mi corazón se acelerara. Casi no respondí, pero la curiosidad pudo más. Bueno, dije con cautela. Sofía, la voz de mi padre era enérgica, puramente de negocios. Llamo por los depósitos. Me confundí momentáneamente. ¿Depósitos? Sí, dijo con impaciencia. No hemos recibido ningún depósito tuyo en los últimos 2 meses. He consultado con el banco y no ha habido actividad. ¿Hay algún problema que debamos saber? La comprensión me golpeó como un golpe físico. No estaba llamando por los pagos del préstamo que ellos habían omitido. Estaba llamando porque de alguna manera esperaba que yo les enviara dinero. Papá, dije lentamente, dejando que el shock se asentara. Creo que ha habido un malentendido. Mamá y tú me deben dinero, no al revés. Les presté 425.000 pesos hace 3 años, y han estado haciendo pagos mensuales de 10.000 pesos hasta hace poco. La línea quedó en silencio por un momento. Eso fue un regalo, Sofía. Somos tus padres. La familia ayuda a la familia sin llevar la cuenta. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. No fue un regalo. Firmamos un pagaré. Lo tengo por escrito. Un tecnicismo, lo desestimó. Mira, necesitamos que empieces a contribuir al fondo familiar. Alejandro está pasando por un mal momento con su negocio, y lo estamos ayudando a mantenerse a flote. Como hermana, deberías hacer tu parte. La audacia era impresionante. Déjame entender esto bien, dije, luchando por mantener la voz firme, mi ira creciendo.
Se saltaron mi boda por unas vacaciones con Alejandro, la llamaron un evento trivial, no me han hablado en más de un mes, dejaron de hacer los pagos del dinero que legalmente me deben, y ahora están llamando para exigir que les dé más dinero para ayudar a mi hermano. No seas dramática, dijo mi padre con frialdad. Esto es sobre la responsabilidad familiar. Alejandro tiene hijos que mantener. Y yo tengo una vida que construir, respondí, una vida que han dejado claro que no valoran ni respetan. Esto no es sobre respeto, insistió. Es sobre asuntos prácticos. Alejandro necesita. No me importa lo que Alejandro necesite, interrumpí, sorprendiéndome a mí misma con mi firmeza. Me importan los 425.000 pesos que me pidieron prestados y prometieron devolver. Me importa que me traten como un miembro de esta familia en lugar de un cajero automático del que pueden retirar dinero cada vez que Alejandro tiene un problema. El tono de mi padre se endureció. Estoy decepcionado de ti, Sofía. Esta actitud egoísta no es como te criamos. No, estuve de acuerdo, una risa amarga escapándose de mí. Me criaron para creer que era menos importante que mi hermano, menos valiosa. Pero ya no voy a aceptar eso. Colgué antes de que pudiera responder, con las manos temblando. En cuestión de minutos, mi teléfono comenzó a sonar de nuevo. Mi madre esta vez. En contra de mi buen juicio, respondí. ¿Cómo te atreves a hablarle a tu padre de esa manera? Comenzó sin preámbulos. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué han hecho exactamente por mí, mamá? Pregunté en voz baja. Te criamos, te educamos, apoyamos tus decisiones, incluso cuando no estábamos de acuerdo con ellas, dijo, su voz subiendo de tono. Y ahora, cuando tu familia te necesita, nos das la espalda. ¿Cómo ustedes me dieron la espalda al perderse mi boda? Eso fue diferente, insistió. Teníamos compromisos previos. Con unas vacaciones que podrían haberse programado cualquier otra semana del año, señalé, mi voz firme. Ella suspiró dramáticamente. Sofía, necesitas ver el panorama general. Alejandro enfrenta serias dificultades financieras. Su empresa está reduciendo personal y podría perder su puesto. Ya han tenido que sacar a Valentina de su escuela privada y cancelar su membresía en el club de campo. Están sufriendo. La definición de sufrimiento en mi familia siempre había sido reveladora. Entonces, ¿Alejandro podría tener que vivir como una persona normal en lugar del privilegiado que siempre ha sido? ¿Y eso es una crisis que requiere mi apoyo financiero? La familia apoya a la familia, repitió las palabras anteriores de mi padre. Excepto cuando ese miembro de la familia soy yo, aparentemente. Eso no es justo, protestó mi madre. Siempre los hemos tratado a ti y a Alejandro por igual. La mentira descarada fue la gota que colmó el vaso. Mamá, tengo que irme. Por favor, dile a papá que espero que los pagos del préstamo se reanuden de inmediato según nuestro acuerdo escrito. Si no recibo las cantidades vencidas en 2 semanas, tendré que considerar otras opciones. ¿Nos estás amenazando? Preguntó con incredulidad. Estoy estableciendo límites, corregí. Algo que debería haber hecho hace años. Después de terminar la llamada, fui directamente a nuestra oficina en casa y encontré el pagaré en mis archivos. Era claro e inequívoco, firmado por mis 2 padres y fechado. No había ninguna mención en ninguna parte de que el dinero fuera un regalo. Escaneé el documento y se lo envié por correo electrónico a mis padres con una breve nota. Según nuestra conversación, este es el contrato de préstamo que todos firmamos. Por favor, pongan la cuenta al día en un plazo de 14 días. En cuestión de horas, mi bandeja de entrada se inundó. Mi padre envió un mensaje cortante afirmando que el acuerdo no era legalmente vinculante. Mi madre envió un llamamiento más largo y emocional sobre la lealtad familiar y los tiempos difíciles. Lo más sorprendente fue que recibí un mensaje de texto de mi hermano Alejandro, la primera comunicación directa de él en meses. He oído que le estás poniendo las cosas difíciles a mamá y papá por el dinero. No está bien, hermana. Todos estamos luchando ahora mismo. Redacté y borré varias respuestas antes de decidirme por, esto es entre nuestros padres y yo con respecto a un préstamo que les hice hace 3 años. No tiene nada que ver contigo. Su respuesta llegó rápidamente.
Todo en esta familia tiene que ver con todos nosotros. Mamá y papá están usando sus ahorros de jubilación para ayudarme ahora mismo. Si los obligas a pagarte, le estás quitando la comida de la boca a mis hijos. La manipulación era tan transparente que habría sido risible si no fuera tan exasperante. Alejandro y Camila vivían en una casa valorada en más de 20 millones de pesos. Incluso con los gastos de la escuela privada y el club de campo recortados, difícilmente corrían el riesgo de pasar hambre. Antes de que pudiera responder, recibí otra llamada de mi madre. Esta vez, su enfoque había cambiado de la culpa a la negociación. Hemos estado pensando, comenzó, su voz melosa. Quizás podríamos llegar a un compromiso. ¿Qué tal si reducimos los pagos mensuales temporalmente, solo hasta que Alejandro se recupere? Los términos del préstamo ya están establecidos, respondí. No estoy dispuesta a renegociarlos. Pero seguramente puedes ver que ayudar a tu hermano es una prioridad en este momento. Mi prioridad es mi propia seguridad financiera y el futuro que estoy construyendo con Mateo, le dije. Así como su prioridad es claramente Alejandro y su familia. Ambos hemos tomado nuestras decisiones. Después de una pausa, su tono cambió de nuevo. Tu padre piensa que deberíamos investigar si nos coaccionaste para firmar ese acuerdo. Estábamos bajo presión, enfrentando un embargo. Un buen abogado podría encontrar el contrato inválido. La amenaza fue tan inesperada que me reí a carcajadas. ¿En serio me están amenazando con afirmar que de alguna manera los obligué a aceptar 425.000 pesos de mí? Por favor, adelante y presenten ese argumento en el juzgado. Me encantaría ver cómo les va. Has cambiado, Sofía, dijo mi madre acusadoramente. Solías ser tan dulce y complaciente. Crecí, la corregí, y dejé de aceptar migajas de atención mientras veía cómo le daban a Alejandro el banquete completo. La conversación terminó con mi madre sugiriendo que Mateo estaba detrás de mi nueva actitud. Otra desviación para evitar asumir la responsabilidad. Al colgar, me di cuenta de algo importante. Por primera vez en mi vida, no estaba devastada por la desaprobación de mis padres. Estaba enojada, sí, pero también lúcida y resuelta. Esa noche, compartí todo con Mateo. Su apoyo fue inquebrantable. ¿Sabes cuál es la parte más loca? Le dije. Genuinamente creen que les debo este dinero. Que mi papel en la familia es proporcionar apoyo financiero mientras acepto el abandono emocional a cambio, porque ese arreglo les funciona a ellos. Mateo señaló, solo están molestos porque estás alterando un sistema que los ha beneficiado durante años. Al día siguiente, recibí un mensaje de texto de Camila, la esposa de mi hermano. Nos estás poniendo en una posición imposible con este asunto del préstamo. La reputación de la familia podría sufrir si esto se hace público. Piensa en tu sobrina y tu sobrino. La mención de Valentina y Santiago, niños que apenas conocía porque Alejandro y Camila rara vez me incluían en sus vidas, fue la táctica de manipulación final. No la dignifiqué con una respuesta. En su lugar, llamé a una abogada. Era hora de dejar de esperar que mi familia hiciera lo correcto y empezar a asegurarme de que no tuvieran otra opción. El despacho de la abogada estaba en una casona antigua remodelada en el centro. Su interior era una mezcla de encanto histórico y eficiencia moderna. La licenciada Adriana Robles, la abogada que Ximena me había recomendado, revisó la documentación de mi préstamo con cuidadosa atención. Esto es bastante sencillo, en realidad, dijo, levantando la vista de los papeles. El pagaré está claramente redactado, debidamente firmado e incluye términos de pago específicos. No hay ambigüedad sobre que se trata de un préstamo en lugar de un regalo. Mis padres sugieren que firmaron bajo coacción, expliqué. Adriana levantó una ceja. ¿Fueron amenazados físicamente? ¿Coaccionados de alguna manera? No, por supuesto que no. Necesitaban dinero para evitar el embargo de su casa. Me ofrecí a ayudar. Ellos aceptaron. Eso no es coacción, me aseguró. Eso es un miembro de la familia que brinda asistencia durante una emergencia financiera. El hecho de que hayan estado haciendo pagos regulares durante casi 3 años establece aún más su entendimiento de que se trataba de un préstamo con expectativas de pago. Su confianza fue inmensamente tranquilizadora. Entonces,
¿Qué recomienda? Dada la dinámica familiar que has descrito, sugiero que empecemos con una carta de requerimiento formal. Establece un rastro documental y demuestra que te tomas en serio la recuperación de los fondos. A menudo, eso es suficiente para provocar el pago sin más acciones legales. Asentí, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y resolución. Y si no responden, entonces discutimos los siguientes pasos, que podrían incluir una demanda civil. Pero empecemos con la carta y veamos qué pasa. 2 días después, aprobé el borrador final de la carta de requerimiento. Era profesional y directa, describiendo los términos del préstamo, señalando los pagos omitidos y solicitando que la cuenta se pusiera al día en un plazo de 30 días para evitar más acciones legales. La asistente de Adriana envió la carta por correo certificado con acuse de recibo. Esto ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de establecer límites y negarme a ser manipulada o despreciada. Mientras esperaba una respuesta, me concentré en las áreas de mi vida que me traían alegría y plenitud. Mateo y yo continuamos buscando casa, encontrando un prometedor bungalow de 3 habitaciones en un vecindario con buenas escuelas. En el trabajo, el programa de defensa del paciente estaba ganando impulso, y la administración del hospital asignó recursos adicionales basados en nuestro éxito inicial. 3 días después de que se entregara la carta de requerimiento, comenzaron los mensajes y las llamadas. No solo de mis padres, sino de miembros de la familia extendida. Rara vez sabía de mi tía Carol. Isabel está absolutamente devastada por tu carta. ¿Qué clase de hija contrata a un abogado contra sus propios padres? Mi tío Marcos, tu padre ayudó a pagar tu escuela de enfermería. ¿Cómo puedes ser tan desagradecida? Mi primo Kevin, toda la familia está hablando de esto. Es vergonzoso para todos. No respondí a ninguno de estos mensajes, reconociéndolos como los monos voladores, enviados para presionarme a cumplir. ¿La doctora? Morales me había advertido que esto podría suceder. Cuando cambias la dinámica estableciendo límites, aquellos que se beneficiaban del antiguo sistema trabajarán duro para arrastrarte de vuelta a él, había explicado. Su incomodidad no es tu responsabilidad. Una semana después de enviar la carta, Camila me llamó directamente. Esto era inusual. Normalmente nos comunicábamos a través de textos grupales familiares o en reuniones obligatorias. Necesitamos hablar de esta situación, comenzó, su voz tensa por la ira controlada. ¿Tienes idea de lo que le estás haciendo a la reputación de tu familia? ¿A qué parte de mi familia? Pregunté, con un filo cortante en mi voz. ¿La parte que se saltó mi boda por unas vacaciones o la parte que espera que yo apoye financieramente el estilo de vida de mi hermano? No seas mezquina, espetó. Alejandro y yo tenemos ciertas obligaciones, compromisos sociales, una posición que mantener. Tus padres entienden eso de una manera que tú, obviamente, no. Tienes razón, estuve de acuerdo, sorprendiéndola hasta dejarla en un silencio momentáneo. No entiendo priorizar la posición social sobre el respeto básico y la honestidad. No entiendo perderme la boda de una hija por unas vacaciones en la playa. Y definitivamente no entiendo pedir dinero prestado sin intención de devolverlo. Nadie dijo nada sobre no devolverlo, replicó Camila. Tus padres solo necesitan flexibilidad en este momento porque nos están ayudando. ¿Y por qué es eso mi problema? Ella suspiró dramáticamente. Porque somos familia, Sofía. La familia se cuida mutuamente. Exacto, dije. Entonces, ¿cuándo planean cuidarme a mí? ¿Cuándo importarán mis necesidades a alguno de ustedes? Después de una larga pausa, la voz de Camila se volvió fría. Siempre le dije a Alejandro que tenías un resentimiento. Esto lo demuestra. Tu envidia está destruyendo a esta familia. No, la corregí, mi voz inquebrantable. Su sentimiento de derecho y el favoritismo de mis padres hicieron eso hace mucho tiempo. Yo solo lo estoy reconociendo finalmente. Después de colgar, reenvié todos los mensajes que había recibido a Adriana, quien me aconsejó documentar todo, pero continuar evitando el contacto directo. Deja que el proceso legal funcione, me aconsejó. Los argumentos emocionales solo enturbian el asunto. 2 semanas después de recibir la carta de requerimiento, mi padre finalmente respondió, no a mí, sino a Adriana.
Su correo electrónico era una mezcla de indignación y amenazas vagas sobre asuntos familiares que deberían permanecer privados y las posibles consecuencias para la herencia de Sofía. Adriana me reenvió su mensaje con una nota: esto en realidad fortalece nuestra posición. No está negando que la deuda existe. Solo está tratando de presionarte por otros medios. Mientras tanto, mi madre lanzó una campaña más sutil. Comenzó a publicar fotos familiares antiguas en las redes sociales, siempre aquellas que me incluían, siempre con leyendas como, extrañando los días en que la familia lo era todo, o, nada más precioso que el amor de una hija. El intento transparente de retratarse a sí misma como la madre herida y a mí como la hija ingrata podría haber funcionado antes, pero la terapia y la distancia me habían dado claridad. Estas publicaciones no eran sobre amor o reconciliación. Eran sobre controlar la narrativa y salvar las apariencias. 3 semanas después de la carta de requerimiento, a medida que se acercaba la fecha límite, recibí un mensaje de texto de mi padre. Necesitamos reunirnos, todos nosotros. Esto ha ido demasiado lejos. Después de consultar tanto con Adriana como con la doctora Morales, acepté una reunión en un lugar neutral, una sala privada en un restaurante local, pero con condiciones. Mateo me acompañaría, la reunión no duraría más de 1 hora y no se discutiría la retirada de la demanda legal. Mi padre aceptó a regañadientes estos términos, y la reunión se fijó para el sábado siguiente por la tarde. Mientras Mateo y yo íbamos al restaurante, él se acercó y me apretó la mano. «Recuerda», dijo, sus ojos encontrándose con los míos. «No eres la misma persona que podían manipular antes. Ahora eres más fuerte». Asentí, encontrando consuelo en su confianza en mí. «Solo quiero que esto se resuelva para que podamos seguir adelante con nuestras vidas». «Pase lo que pase ahí dentro», me aseguró Mateo, «ya estamos avanzando. No pueden quitarte eso a menos que tú se lo permitas». Con esas palabras fortaleciéndome, entré en el restaurante, lista para enfrentar a mi familia y mantenerme firme en mi verdad, sin importar cómo intentaran torcerla. El salón privado del restaurante se sentía demasiado pequeño para la tensión que contenía. Mis padres se sentaron a un lado de la mesa, Alejandro y Camila al otro. Mateo y yo tomamos el lado restante, creando un triángulo de fuerzas opuestas. Mi padre habló primero, su personalidad de hombre de negocios firmemente en su lugar. Esta reunión es para encontrar una resolución que funcione para todos. La abogada fue innecesaria e incendiaria. No estoy de acuerdo, respondí con calma, mi voz firme. Intenté discutir esto directamente con ambos. Desestimaron mis preocupaciones y negaron la existencia de un préstamo que todos sabemos que era real. Nunca lo negamos, comenzó mi madre, pero la interrumpí deslizando copias de los correos electrónicos de mi padre sobre la mesa. Sugirieron que los había coaccionado para que firmaran. Insinuaron que el acuerdo no era válido. Lo llamaron un regalo después de 3 años de pagos regulares. Si eso no es negación, no sé qué es. Alejandro se inclinó hacia adelante, su expresión severa. Sofía, necesitas entender la presión bajo la que están nuestros padres en este momento. La reestructuración de mi empresa ha creado problemas de flujo de efectivo temporales, y ellos nos están ayudando a superar el bache. Lo entiendo perfectamente, le aseguré. Lo que tú no entiendes es que sus decisiones financieras no son mi responsabilidad, ni tampoco las tuyas. Entonces, ¿preferirías ver sufrir a tu sobrina y tu sobrino? Intervino Camila, su voz goteando juicio. Mateo, que había permanecido en silencio hasta ahora, habló, su voz tranquila pero firme. Nadie está sufriendo aquí excepto Sofía, quien ha sido consistentemente devaluada por esta familia. Sus hijos asisten a una escuela privada. Viven en una casa de 20 millones de pesos. Se tomaron unas vacaciones de lujo en Los Cabos en lugar de asistir a nuestra boda. Su definición de sufrimiento es la definición de privilegio para la mayoría de la gente. El rostro de mi padre enrojeció. No tienes derecho a hablarnos de esta manera. Esto es un asunto familiar. Mateo es mi familia, dije firmemente, mi mirada fija en la de mi padre. La familia que he elegido. La familia que está ahí para mí. Siempre hemos estado ahí para ti, insistió mi madre, con lágrimas formándose en sus ojos. Te hemos apoyado en todo. ¿Cuándo?
Desafié, mi voz elevándose ligeramente. ¿Cuándo me han priorizado alguna vez por encima de Alejandro? ¿Cuándo han celebrado mis logros sin compararlos con los suyos? ¿Cuándo han respetado mis decisiones? La sala quedó en silencio mientras mis preguntas flotaban en el aire, pesadas e innegables. Finalmente, Alejandro habló, su voz inusualmente apagada. ¿Qué quieres decir con que te pidieron dinero prestado? Me volví hacia él sorprendida. Los 425.000 pesos que les presté hace 3 años cuando enfrentaban un embargo. De eso se trata toda esta situación. Alejandro parecía genuinamente confundido. ¿Les prestaste 425.000 pesos? No lo sabía. Me dijeron que te preguntaron, pero que no podías ayudar por tus gastos. La expresión de mi hermano cambió de la confusión a la ira mientras se volvía hacia nuestros padres. Me dijeron que habían sacado un préstamo sobre el valor líquido de la vivienda. Nunca dijeron nada sobre pedirle prestado a Sofía. Mis padres intercambiaron una mirada que lo confirmó todo. Nos habían estado mintiendo a los dos, diciéndome a mí que se habían acercado a Alejandro, diciéndole a él que habían asegurado financiamiento bancario. No queríamos preocuparte, le dijo mi padre a Alejandro, una excusa endeble. Estabas lidiando con los problemas escolares de Valentina en ese momento. ¿Así que le pidieron prestado a Sofía? Con el salario de una enfermera. Alejandro negó con la cabeza, incrédulo. Y ahora están usando el dinero que se supone que deben devolverle a ella para ayudarme a mí. Es complicado, dijo mi madre débilmente. No, replicó Alejandro, su voz aguda. No es complicado en absoluto. Está mal. La revelación cambió toda la dinámica en la sala. Por primera vez, Alejandro estaba viendo el favoritismo de nuestros padres desde fuera y reconociendo su injusticia. Deberían habérmelo dicho, continuó, su tono teñido de un arrepentimiento genuino. Nunca habría aceptado su ayuda si hubiera sabido que era a expensas de Sofía. Mi padre intentó recuperar el control de la conversación. El punto es que necesitamos encontrar una solución que funcione para todos. Quizás un calendario de pagos revisado. El punto, interrumpí, mi voz clara, es que pidieron dinero prestado con términos de pago específicos. Han omitido múltiples pagos, y en lugar de honrar su obligación, intentaron manipularme y hacerme dudar de mi propia percepción para que lo olvidara por completo. Eso no es justo, protestó mi madre. Lo que no es justo, dijo Mateo en voz baja, su mano encontrando la mía debajo de la mesa, es perderse la boda de su hija y luego esperar que ella financie sus elecciones de estilo de vida. La reunión continuó durante otros 30 minutos tensos. Gradualmente, a medida que Alejandro continuaba poniéndose de mi lado en lugar del de nuestros padres, la posición de ellos se debilitó. Al final, mi padre aceptó reanudar el calendario de pagos original y compensar los pagos omitidos en un plazo de 60 días. Lo pondré por escrito, dijo con rigidez, su orgullo claramente herido. Eso sería lo mejor, y estuve de acuerdo, manteniendo la distancia profesional que parecía ser la única forma saludable de interactuar con ellos. Mientras nos preparábamos para irnos, Alejandro me llevó a un lado. No tenía ni idea, dijo, su voz baja, un destello de genuina vergüenza en sus ojos, sobre el préstamo ni nada de eso, en realidad. La forma en que te han tratado, la boda, todo. Estudié el rostro de mi hermano, viendo un arrepentimiento genuino allí. Te creo, dije finalmente, pero eso no cambia lo que sucedió. No, estuvo de acuerdo. No lo hace, pero quizás pueda cambiar lo que suceda a continuación. En las semanas siguientes, mis padres cumplieron con los términos que habíamos acordado. Los pagos omitidos fueron depositados y los pagos mensuales regulares se reanudaron. Mi padre envió toda la comunicación a través de Adriana, manteniendo un tono fríamente profesional que en realidad fue un alivio después de años de manipulación emocional. Sorprendentemente, Alejandro comenzó a contactarme de forma independiente, al principio con breves mensajes de texto para saber cómo estaba, luego con una invitación para que Mateo y yo nos reuniéramos con él, Camila y los niños para almorzar. El almuerzo fue incómodo pero civilizado, con Alejandro haciendo un esfuerzo notable por preguntar sobre mi trabajo y nuestro progreso en la búsqueda de casa. A medida que el dinero del préstamo devuelto se acumulaba en nuestra cuenta, Mateo y yo tomamos una decisión.
En lugar de usarlo para nosotros, establecimos un fondo de becas para estudiantes de enfermería, enfocado en la defensa del paciente. Se sintió correcto transformar el dinero que había causado tanto dolor en algo que crearía oportunidades y sanación para otros. 3 meses después de nuestra confrontacional reunión familiar, cerramos la compra de nuestra nueva casa, un encantador bungalow de 3 habitaciones con un patio trasero cercado, perfecto para los hijos que esperábamos tener algún día. Mientras mudábamos nuestros muebles y comenzábamos a hacer de la casa nuestro hogar, sentí una profunda sensación de paz. Estábamos construyendo nuestra vida en nuestros propios términos, libres del peso de las expectativas y obligaciones que nunca me habían servido. Mi relación con mis padres evolucionó hacia algo que nunca esperé, una conexión limitada y cuidadosamente delimitada, basada en el respeto mutuo en lugar de enredos emocionales. No fueron invitados a nuestra fiesta de inauguración, pero sí enviaron una tarjeta, un pequeño gesto que habría sido irrelevante de cualquier otra persona, pero que representaba un progreso significativo por su parte. Por su parte, Alejandro comenzó el lento proceso de examinar su propio papel en la disfunción de nuestra familia. Durante un raro café solo entre los dos, admitió, nunca cuestioné por qué siempre recibía más. Era más fácil creer que de alguna manera me lo merecía. Así es como funciona el privilegio. Es invisible para quienes lo tienen, le dije. Él asintió lentamente. Estoy tratando de hacerlo mejor con Valentina y Santiago, asegurándome de que entiendan que el valor no se mide por logros o estatus. Era un comienzo, no exactamente el perdón, pero una apertura para que algo nuevo creciera. 6 meses después de nuestra boda, descubrí que estaba embarazada. La alegría que Mateo y yo sentimos se complicó con preguntas sobre cómo involucrar a mi familia. Después de mucha discusión y consulta con la doctora Morales, decidimos establecer límites claros. Podrían ser abuelos, pero solo si respetaban nuestras decisiones de crianza y nos trataban con respeto constante. Nuestro hijo nunca se sentirá clasificado o valorado en función de los logros, les dije a mis padres cuando compartimos la noticia. Será amado incondicionalmente, exactamente como es. Mi madre pareció genuinamente conmovida por esto. Quiero hacerlo mejor, dijo en voz baja, con tu hijo, contigo. Acciones, no palabras, le recordé. Eso es lo que estaré observando. Cuando nuestra hija Rosa nació la primavera siguiente, mis padres esperaron a ser invitados a visitarla en lugar de asumir su derecho a estar allí. Trajeron regalos modestos y bien pensados en lugar de las extravagantes exhibiciones que habían mostrado con los hijos de Alejandro. Pequeños pasos, pero significativos. El mayor regalo de este difícil viaje ha sido la libertad de definir la familia en mis propios términos. Los padres de Mateo continúan siendo una bendición en nuestras vidas, mostrándole a Rosa cómo es el amor incondicional de los abuelos. Mis colegas del hospital, particularmente Susana, quien se convirtió en la abuela honoraria de Rosa, crearon una comunidad de apoyo y pertenencia. Y Ximena, que estuvo a mi lado en cada desafío, es ahora la madrina de Rosa y mi amiga inquebrantable. Me enseñaste lo que significa defenderse, me dijo recientemente. Tu hija tiene suerte de tener ese ejemplo. No sé qué depara el futuro para mi relación con mis padres. Algunas heridas sanan por completo. Otras dejan cicatrices que cambian la forma en que nos movemos por el mundo. Lo que sí sé es que he roto un ciclo que podría haber continuado por generaciones. Mi hija crecerá sabiendo que su valor inherente no depende de la comparación o la competencia. Nunca estará en el fondo de nada, especialmente no del amor de su familia. Si estás viendo esto y luchando con dinámicas familiares que disminuyen tu valor, por favor, sabe que mereces algo mejor. Establecer límites no es egoísta. Es esencial para tu bienestar. Y a veces, la familia que creas por elección y amor es mucho más nutritiva que aquella en la que naciste. Todavía estoy reflexionando sobre todo esto. ¿Alguna vez has tenido que reclamar tu valor de una familia que lo menospreciaba? ¿Cuál fue tu evento trivial que te obligó a cambiar? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Estoy leyendo cada una de ellas. Si esto resonó contigo, por favor, dale al botón de me gusta, suscríbete para más historias honestas sobre cómo encontrar la fuerza en situaciones familiares difíciles y compártelo con cualquiera que necesite escuchar que no está solo. Gracias por estar aquí, y recuerda, eres digno de respeto, sin importar lo que nadie más pueda decir.